Un día, eras el futuro brillante. El siguiente, una nota a pie de página en la historia. ¿Qué pasa cuando la innovación de vanguardia es aplastada por la conveniencia? ¿Y si el mejor producto simplemente no era suficiente? Los primeros destellos de lo que parecía una victoria garantizada para Sony, una máquina diseñada con una precisión sin igual. Que la verdadera batalla no se libraba en los laboratorios de ingeniería, sino en las mesas de negociación y en la visión sobre lo que el público realmente quería. Como una serie de decisiones aparentemente pequeñas crearon un efecto dominó que reescribió las reglas de la industria, dejando a un gigante tecnológico preguntándose qué había salido tan terriblemente mal. Una lección brutal en innovación y supervivencia. Esta historia es mucho más que cintas de video. Empezamos. En la historia de la tecnología de consumo, pocas batallas han sido tan emblemáticas y estudiadas como la guerra de formatos que enfrentó a Betamax y VHS. A mediados de la década de 1970, la posibilidad de grabar programas de televisión y ver películas en casa se abría paso, y dos gigantes tecnológicos, Sony y JVC/Matsushita, respectivamente, presentaron sus visiones sobre cómo debería materializarse el futuro del video doméstico. Lo que siguió fue una contienda feroz donde la superioridad técnica no garantizó la victoria, y que culminó con el triunfo masivo del VHS y la derrota estratégica de Sony con su formato Betamax. Para comprender este hito, es fundamental conocer a los dos contendientes principales. Por un lado, tenemos a Betamax, el innovador sistema lanzado por Sony en 1975. Sony, con su reputación de excelencia en ingeniería, concibió Betamax con una clara prioridad: ofrecer la máxima calidad de imagen y sonido posible en un formato compacto. Sus cintas, inicialmente, permitían una grabación de 60 minutos, aunque versiones posteriores extendieron esta capacidad hasta las 3 o 4 horas. La promesa de Betamax era una experiencia visual y auditiva robusta, ligeramente superior en resolución horizontal en comparación con su rival. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Frente a Betamax, emergió VHS, Video Home System, presentado por JVC, una subsidiaria de Matsushita, en 1976. La filosofía detrás de VHS era marcadamente diferente. Mientras Betamax se enfocaba en la calidad prístina, JVC priorizó la duración de la grabación y una amplia compatibilidad. Desde su lanzamiento, los reproductores VHS podían grabar hasta 2 horas, una duración que rápidamente se amplió a 4 o incluso 6 horas, un detalle que, como veremos, resultó ser crucial. Aunque la calidad de imagen y sonido de VHS era marginalmente inferior a la de Betamax, se consideraba más que suficiente para el consumidor promedio, especialmente en las televisiones de la época. La contienda entre Betamax y VHS no fue solo una cuestión de especificaciones técnicas, sino un complejo entramado de decisiones empresariales, estrategias de mercado y la propia percepción del consumidor. Para desentrañar las razones de la victoria de uno y el fracaso de Betamax con VHS, analizaremos esta rivalidad punto por punto, estableciendo criterios claros de comparación que nos permitirán entender cómo se desarrolló esta guerra de formatos. Nuestros criterios de análisis serán: primero, examinaremos las diferencias objetivas en la fidelidad visual y auditiva que ofrecía cada sistema, con Betamax ostentando una ventaja inicial. Segundo, la duración de las cintas y la facilidad de uso se convirtieron en un factor determinante, donde VHS demostró una superioridad práctica. Tercero, contrastaremos el enfoque propietario y cerrado de Sony para Betamax con la estrategia de licencias abiertas adoptada por JVC para VHS, que permitió una rápida expansión. Cuarto, analizaremos cómo el precio de los reproductores y las cintas influyó en la adopción masiva de uno u otro formato. Quinto, evaluaremos el papel crucial de los estudios de Hollywood, las tiendas de alquiler de películas y hasta la industria del cine para adultos en la estandarización de uno de los formatos. Sexto, indagaremos qué valoraron realmente los hogares, la calidad superior de Betamax o la conveniencia y duración del VHS. A través de estos ejes comparativos, ofreceremos una visión rigurosa de cómo Betamax y VHS lucharon por dominar los salones de los hogares, y por qué, a pesar de las fortalezas inherentes de su formato, Sony terminó perdiendo esta batalla definitoria. Bienvenidos de nuevo a este análisis profundo de una de las batallas tecnológicas más emblemáticas de la historia. Nos adentramos ahora en el corazón de la contienda, la comparación punto por punto entre Betamax y VHS, desgranando cómo cada formato jugó sus cartas y por qué, al final, Betamax vio su ambicioso proyecto sucumbir. La contienda arrancó con visiones distintas y propósitos muy específicos. En 1975, Sony lanzó Betamax en Japón, concibiéndolo como un sistema de grabación y reproducción doméstica de máxima calidad. Su ambición era transformar la experiencia televisiva, permitiendo a los usuarios capturar sus programas favoritos con una fidelidad nunca vista en el hogar.
La apuesta de Sony era por la excelencia técnica, buscando posicionarse como el estándar premium en el emergente mercado del video doméstico. Apenas un año después, en 1976, JVC, una filial de Matsushita, presentó su respuesta, el VHS Video Home System. Si bien Sony priorizaba la calidad, JVC optó por la practicidad y la duración de grabación como sus principales baluartes. Su objetivo no era superar a Betamax en cada especificación técnica, sino ofrecer una alternativa más versátil y atractiva para el consumidor medio, especialmente en la capacidad de grabar contenido más extenso sin interrupciones. En el papel, Betamax ostentaba una ligera ventaja técnica sobre VHS. Los ingenieros de Sony lograron un diseño de cinta y cabezal que resultaba en una calidad de imagen marginalmente superior, con una resolución horizontal que a menudo superaba la de su rival. Aunque ambas ofrecían una calidad de video bastante similar para el ojo no entrenado, los puristas del audio y el video solían inclinarse por Betamax debido a su imagen más nítida y su sonido ligeramente más robusto. Sin embargo, esta diferencia, aunque real, no fue un factor decisivo para la gran mayoría de los consumidores. Para el ojo promedio que buscaba grabar su serie favorita o una película de televisión, la calidad del VHS era más que suficiente. La sofisticación técnica de Betamax, aunque admirable, se percibía como una mejora sutil, no como un salto cualitativo que justificara otras limitaciones. En esencia, Sony había diseñado un coche de carreras para un público que necesitaba un vehículo familiar, y el VHS cumplió esa función de manera efectiva. Este fue, sin duda, uno de los puntos de inflexión más cruciales en la guerra de formatos. Betamax ofrecía inicialmente una capacidad de grabación de 60 minutos, lo que resultaba insuficiente para la mayoría de las películas o eventos deportivos completos que duraban entre 90 y 120 minutos. Sony reaccionó rápidamente, aumentando la duración a 2 horas y posteriormente hasta 3 o incluso 4 horas en modelos avanzados. El VHS había tomado la delantera desde el principio. El día ya se lanzó con una capacidad de 2 horas de grabación, lo que significaba que un usuario podía grabar la mayoría de las películas sin necesidad de cambiar la cinta. Esta ventaja se amplió rápidamente a 4 e incluso 6 horas en sus modos de grabación de larga duración. La conveniencia de poder grabar una película completa o un partido de fútbol sin interrupciones fue un argumento de venta inmensamente poderoso para el VHS. Los consumidores valoraban la libertad de configurar y olvidar la grabadora, y en este aspecto, Sony y su Betamax se vieron en constante desventaja, persiguiendo una métrica que JVC había priorizado desde el primer día. Quizás el error estratégico más costoso de Sony fue su decisión de mantener el formato Betamax como un sistema cerrado y propietario. La compañía de la manzana mordida, Apple, hizo un trabajo brillante con esta estrategia muchos años después, pero en la década de 1970, la exclusividad jugó en contra de Sony. Para fabricar un reproductor Betamax, otras empresas necesitaban obtener una licencia directamente de Sony, lo que limitaba la competencia y la adopción masiva. Por otro lado, JVC y Matsushita adoptaron una estrategia radicalmente diferente para el VHS, licencias abiertas. Prácticamente cualquier fabricante que deseara producir grabadoras VHS podía hacerlo con relativa facilidad. Esta decisión estratégica inundó el mercado con reproductores de diversas marcas como Panasonic, Hitachi, Mitsubishi y un largo etcétera. La proliferación de fabricantes de VHS no solo impulsó la disponibilidad de los equipos, sino que también generó una intensa competencia, lo que llevó directamente a precios más bajos y una distribución mucho más amplia en comparación con el más exclusivo Betamax de Sony. Esta apertura fue un motor fundamental para el triunfo de VHS. La estrategia de licencias tuvo un impacto directo y contundente en los precios al consumidor. Debido a la alta competencia entre los numerosos fabricantes de VHS, tanto los reproductores como las cintas del formato de JVC eran, en general, significativamente más asequibles. Los consumidores podían encontrar una amplia gama de modelos VHS a diferentes puntos de precio, haciendo que la tecnología de video doméstico fuera accesible para un segmento mucho más amplio de la población. En contraste, los reproductores y cintas de Betamax, al ser producidos por un número limitado de fabricantes bajo la estricta supervisión de Sony, tendían a ser más caros. Esta diferencia de costo, sumada a la menor duración de grabación, hizo que muchos hogares se decantaran por la opción más económica y versátil. En un mercado emergente, donde el precio era un factor crítico para la adopción masiva, la desventaja de Betamax en este aspecto fue insuperable. Betamax se encontró compitiendo no solo en calidad, sino también en el terreno del bolsillo del consumidor, donde el VHS llevaba una ventaja clara. La verdadera guerra de formatos no solo se libró en las fábricas y en los estantes de las tiendas de electrónica, sino también en los videoclubes y los estudios de cine. La industria del alquiler de películas, que floreció espectacularmente en la década de 1980, se convirtió en un campo de batalla decisivo.
Los estudios de Hollywood y las distribuidoras, al ver la mayor penetración y el menor costo del VHS, se alinearon masivamente con este formato. Esto significaba que la inmensa mayoría de las películas disponibles para alquiler o venta estaban en VHS, convirtiéndolo de facto en el estándar para el videoclub. La industria del cine para adultos, un motor sorprendentemente potente en la adopción de nuevas tecnologías, buscaba costos bajos, amplia distribución y la mayor penetración posible en los hogares. El formato VHS, con su estrategia de licencias abiertas y su consiguiente accesibilidad y precio, se convirtió en la elección abrumadora para este sector. La disponibilidad masiva de películas para adultos en VHS impulsó aún más su presencia en los hogares y solidificó su posición dominante en el mercado del contenido. Mientras Betamax promovía la calidad, el VHS se aseguró el ecosistema completo de contenido. En última instancia, la guerra de formatos fue decidida por la percepción y las prioridades del consumidor. Aunque Betamax ofrecía una calidad de imagen ligeramente superior, la realidad es que para la mayoría de los hogares, esa diferencia era imperceptible o, al menos, no tan relevante como otros factores. Los consumidores valoraron mucho más la capacidad de grabar programas de televisión largos y películas completas sin interrupciones, una característica en la que el VHS era claramente superior desde el inicio. La conveniencia, el precio y la disponibilidad masiva de cintas y reproductores fueron los verdaderos reyes de la contienda. La idea de comprar un reproductor más caro con cintas más cortas y una oferta de películas limitada no resonó con el público general. La simplicidad de uso, la compatibilidad con el creciente catálogo de videoclubes y el coste más bajo inclinaron la balanza decisivamente a favor del VHS. Sony aprendió a las malas que la superioridad técnica no siempre garantiza el éxito comercial si no se alinea con las necesidades y prioridades del mercado. La historia de Betamax es un caso de estudio clásico en el mundo empresarial sobre cómo una compañía, a pesar de tener un producto técnicamente superior en ciertos aspectos, puede perder una guerra de formatos debido a errores estratégicos fundamentales. La cerrazón de Sony en su estrategia de licencias y su priorización de la calidad sobre la duración de grabación en los inicios le costaron la supremacía en el video doméstico. La derrota de Betamax frente a VHS no solo representó una pérdida económica para Sony, sino también una lección crucial. En el futuro, Sony adoptaría enfoques más abiertos en otras tecnologías, como el formato de disco Blu-ray, aprendiendo de sus errores pasados. Sin embargo, la batalla de Betamax y VHS permanece como un recordatorio contundente de que en la tecnología de consumo, la conveniencia, la accesibilidad, el precio y el apoyo de la industria pueden ser factores mucho más potentes para el éxito que la mera superioridad técnica. Y así, Betamax, a pesar de su ingenio, se vio obligada a ver cómo su formato era desbancado por el pragmatismo de su rival. La contienda entre Betamax y VHS no fue simplemente una disputa por cuota de mercado, fue una lección monumental sobre las fuerzas que realmente impulsan el éxito en el volátil mundo de la tecnología de consumo. Al final, los victoriosos y los vencidos quedaron claramente definidos, no por la pureza de su ingeniería, sino por su habilidad para adaptarse y satisfacer las demandas del público masivo. En esta particular guerra, Betamax, la creación de Sony, no ganó la batalla del mercado, pero sí puede reclamar una victoria en el frente de la calidad técnica inicial y la visión de vanguardia. Lanzado en 1975, Betamax se concibió con la ambición de ofrecer la máxima calidad posible en grabación y reproducción doméstica. Su sistema entregaba una imagen ligeramente superior, con mayor resolución horizontal y un sonido más robusto que su competidor. Era, en cierto modo, el formato del purista, el sueño del ingeniero que prioriza el rendimiento óptimo por encima de otras consideraciones. Sony, al desarrollar Betamax, demostró un ingenio técnico innegable, sentando las bases de lo que era posible en el video doméstico. Sin embargo, esta victoria técnica fue pírrica. Sony mantuvo una estrategia de licenciamiento cerrado y propietario para Betamax, lo que restringió su fabricación a un círculo reducido de empresas y elevó sus costos. Sus reproductores y cintas tendían a ser más caros y, crucialmente, la duración inicial de grabación de Betamax era de solo 60 minutos, lo que resultaba insuficiente para grabar películas completas sin interrupciones o programas de televisión extensos. La visión de Sony, aunque técnicamente brillante, no logró conectar con las prioridades pragmáticas del consumidor y la dinámica del mercado. El formato VHS, impulsado por JVC y Matsushita, emergió como el claro vencedor, conquistando el mercado y redefiniendo el consumo de medios en el hogar. Su triunfo no se basó en una superioridad técnica intrínseca, sino en una serie de decisiones estratégicas que demostraron ser demoledoras. Desde su lanzamiento en 1976, VHS priorizó la duración y la compatibilidad, ofreciendo 2 horas de grabación desde el principio, capacidad que se extendió rápidamente a 4 a 6 horas. Esta característica fue un punto de inflexión, permitió a los consumidores grabar películas enteras y programas largos sin esfuerzo, algo que Betamax tardó en igualar y nunca logró superar en la percepción pública.
El verdadero golpe maestro de VHS fue su estrategia de licenciamiento abierto. JVC y Matsushita invitaron a múltiples fabricantes a producir reproductores y cintas VHS sin restricciones excesivas, lo que generó una competencia feroz. Esta competencia impulsó la producción masiva, redujo drásticamente los costos y aseguró una distribución incomparable. Los reproductores y cintas VHS eran notablemente más asequibles y accesibles que los de Betamax. Además, la industria del contenido se alineó masivamente con VHS. Los estudios de Hollywood y, vitalmente, la floreciente industria del alquiler de películas adoptaron VHS como su formato estándar. Esto significó que los videoclubes estaban repletos de títulos VHS, mientras que las opciones de Betamax eran escasas. Incluso la industria del cine para adultos, buscando los costos más bajos y la distribución más amplia, abrazó el VHS de manera abrumadora, lo que involuntariamente lo consolidó aún más en los hogares. La percepción del consumidor fue inequívoca, la conveniencia de grabar más tiempo y la abundancia de contenido disponible superaron con creces cualquier ventaja marginal de calidad que Betamax pudiera ofrecer. VHS ganó la guerra por su pragmatismo, su accesibilidad y su capacidad para crear un ecosistema robusto y accesible. La saga de Betamax y VHS es un faro en la historia de la tecnología de consumo. Si te importa la calidad, el Betamax de Sony representaba un logro notable, una manifestación de la búsqueda de la más alta fidelidad. Sus capacidades iniciales de imagen y sonido, aunque sutilmente superiores, lo posicionaron como una maravilla de la época. Sin embargo, si te importan la accesibilidad y la conveniencia, entonces VHS fue, sin duda, la elección abrumadora y la elección definitiva. Su estrategia de mercado, aunque menos elegante desde una perspectiva puramente técnica, demostró ser implacablemente efectiva. El fracaso de Betamax fue un momento crucial para Sony, una empresa conocida por su innovación. Fue una lección costosa pero invaluable, la superioridad técnica por sí sola no garantiza el éxito comercial. La apertura del ecosistema, la colaboración con otros fabricantes y la priorización de las necesidades y bolsillos del consumidor promedio son factores que a menudo superan incluso a la ingeniería más refinada. Sony aprendió de este revés, adoptando un enfoque más colaborativo y de licencias abiertas en futuras batallas de formatos, como la que ganó con Blu-ray. En última instancia, la guerra de Betamax contra VHS no fue una victoria para el mejor producto, sino para la mejor estrategia de mercado. Es un recordatorio persistente y potente de que, en la tecnología de consumo, el verdadero ganador es aquel que logra equilibrar la innovación con la accesibilidad, la calidad con la conveniencia, y la visión ingenieril con la inteligencia comercial. Y así, Betamax, a pesar de su lustre técnico, quedó relegado a la historia como un testimonio elocuente de la dura realidad del mercado. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.